Bien, 20 minutos pasan de las 7 de la noche en Buenos Aires. Hoy es 12 de junio y vamos a seguir con la lectura de Juan. Juan capítulo 14. Ahí vamos. Juan 14 dice: que no se les angustie el corazón, demuestren fe en Dios y demuestren fe en mí también. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, ya que me voy para prepararles un lugar. Además, cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los recibiré en casa, a mi lado, para que donde yo esté también estén ustedes. Y ustedes conocen el camino para ir a donde yo voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, con todo el tiempo que llevo con ustedes, ¿todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. ¿Cómo es que me dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en unión con el Padre y que el Padre está en unión conmigo? Las cosas que yo les digo no son ideas mías, sino que el Padre, que se mantiene en unión conmigo, está haciendo sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en unión con el Padre y el Padre está en unión conmigo. Y si no, crean por las obras. De verdad les aseguro que el que demuestre fe en mí también hará las obras que yo hago, y hará obras más grandes, porque yo voy a camino al Padre. Además, sea lo que sea que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado por medio del Hijo. Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo les rogaré al Padre y Él les dará a otro ayudante que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Ustedes los conocen porque están en ustedes y se queda con ustedes. No los dejaré abandonados, volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo ya no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo y ustedes vivirán. Ese día sabrán que yo estoy en unión con mi Padre, que ustedes están en unión conmigo y que yo estoy en unión con ustedes. El que acepta mis mandamientos y los obedece es el que me ama, y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo lo amaré y me mostraré abiertamente a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué vas a mostrarte abiertamente a nosotros y no al mundo? Jesús le contestó: Si alguien me ama, obedecerá mis palabras, y mi Padre lo amará, y nosotros dos vendremos a él y viviremos con él. El que no me ama, no obedece mis palabras. Las palabras que ustedes escuchan no son mías, sino que son del Padre, que me envió. Les digo estas cosas mientras todavía estoy con ustedes, pero el ayudante, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como el mundo la da, que no se les angustie ni acobarde el corazón. Oyeron que les dije: me voy y volveré a ustedes. Si me aman, les alegrará que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Les he dicho esto antes de que suceda, para que cuando suceda, ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes porque viene el gobernante del mundo. Aunque sobre mí él no tiene ningún poder, pero para que el mundo sepa que amo al Padre, hago exactamente lo que el Padre me ha mandado. Levántense, vámonos de aquí. 15, Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el agricultor. Él corta todas las ramas. En mí no dan fruto. Y todas las que dan fruto, Él corta todas las ramas en mí que no dan fruto. Y todas las que dan fruto las limpia para que den más. Ustedes ya están limpios gracias a las palabras que les he dicho. Para que hay una llamada acá a que se refiere 15:2. Dice: limpia o poda. Aquí se usa la forma verbal de la palabra griega que se traduce como limpios. Y dice todos los sarmientos. O sea, ¿de qué está hablando? ¿No? Voy a ver qué dice acá.
Dice 15:1, dice, yo soy la vid verdadera. Esta metáfora de Jesús se parece a otras que se mencionan en las escrituras hebreas. Por ejemplo, en la profecía de Isaías se llama a la casa de Israel la viña de Jehová de los ejércitos. Jehová también comparó la infiel Israel a una vid que se degeneró y que se convirtió en brotes de una vid ajena. En cambio, Jesús es la vid verdadera y su padre es el agricultor. Después de comparar a sus discípulos a ramas o sarmientos de la vid, los animó a mantenerse unidos a él. Las ramas de una vid literal tienen que estar unidas al tronco para vivir y dar frutos. Como que dependemos de él, entonces quiere decir eso. El 3 dice, ustedes ya están limpios gracias a las palabras que les he dicho. Manténganse en unión conmigo, yo me mantendré en unión con ustedes. Igual que la rama no puede dar fruto por sí sola, sino que tiene que seguir unida a la vid. Ustedes tampoco pueden dar frutos si no se mantienen en unión conmigo. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que se mantiene en unión conmigo y yo en unión con él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Si alguien no se mantiene en unión conmigo, es desechado como una rama y se seca. Esas ramas se recogen, se echan al fuego y se queman. Si se mantienen en unión conmigo y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les hará realidad. Esto glorifica a mi Padre, que den siempre mucho fruto y demuestran ser mis discípulos. Igual que el Padre me ha amado a mí, yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que sientan la misma felicidad que siento yo, y para que su felicidad sea completa. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros tal como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que quien da su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo esclavos porque el esclavo no sabe lo que hace su amo. Los llamo amigos porque les he contado todas las cosas que les he escuchado decir a mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Los he comisionado para que vayan y sigan dando su fruto, fruto que perdure. Así el Padre les dará cualquier cosa que les pidan en mi nombre. Les ordeno estas cosas para que se amen unos a otros. Si el mundo los odia, ya saben que a mí me odió antes que a ustedes. Si fueran parte del mundo, el mundo los amaría porque serían algo suyo, pero como no son parte del mundo, sino que yo los he elegido de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Tengan presente lo que les dije, el esclavo no es más que su amo. Si ellos me han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes. Si ellos han obedecido a mis palabras, también obedecerán las suyas. Por causa de mi nombre, ellos les harán todas estas cosas porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado a ellos no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa para su pecado. El que me odia a mí, también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho delante de ellos las obras que nadie más ha hecho, no serían culpables de pecado. Pero ahora me han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero esto pasó para que se cumplieran las palabras escritas en la ley de ellos. Me odiaron sin ningún motivo. Cuando venga el ayudante que les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que viene del Padre, ese dará testimonio a mi favor. Y ustedes también deben dar testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Juan 16. Les he dicho estas cosas para que no pierdan la fe. Los van a expulsar de la sinagoga. De hecho, viene la hora en que todo el que los mate creerá que les está prestando un servicio sagrado a Dios. Pero harán todo esto porque no han llegado a conocernos ni al Padre ni a mí. Les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora de que sucedan, recuerden que se las dije. No les dije estas cosas al principio porque estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, el corazón se les ha llenado de tristeza porque les dije estas cosas. Pero les digo la verdad, es por su bien que me voy, porque si no me voy, el ayudante no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré a ustedes, y cuando venga le dará al mundo pruebas convincentes del pecado, de la justicia y del juicio.
Primero de pecado, porque ellos no muestran fe en mí. Luego de la justicia, porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Y luego del juicio, porque el gobernante de este mundo ha sido juzgado. Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahora sería demasiado para ustedes. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hacia toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y les anunciará las cosas que están por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo que es mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que el Padre tiene también es mío. Pero por eso dije que recibiría de lo que es mío y se lo anunciará a ustedes. Dentro de poco ya no me verán más, pero también dentro de poco me verán. Al oírlo, algunos de sus discípulos se dijeron a nosotros: ¿qué quiere decirnos? Dentro de poco ya no me verán, pero también dentro de poco me verán. Y con eso de ¿por qué voy al Padre?, decían: ¿a qué se refiere cuando dice dentro de poco? No sabemos de qué habla. Jesús, sabiendo que querían hacerle preguntas, le dijo: andan preguntándose eso unos a otros porque dije dentro de poco ya no me verán, pero también dentro de poco me verán. De verdad, les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes sentirán dolor, pero su dolor se convertirá en felicidad. Cuando una mujer está dando a luz, siente dolor porque les ha llegado la hora, pero cuando ya ha dado a luz al niño, la felicidad de que un niño haya venido al mundo hace que se le olvide todo el sufrimiento. Lo mismo pasa con ustedes. Ahora están muy tristes, pero yo volveré a verlos y el corazón se les llenará de felicidad y nadie les podrá quitar la felicidad. Y ese día no me harán ninguna pregunta. De verdad les aseguro que si les piden cualquier cosa al Padre, en mi nombre, Él se las dará. Hasta ahora no han pedido ni una sola cosa en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su felicidad sea completa. Les he dicho estas cosas usando comparaciones. Viene la hora en que ya no les hablaré usando comparaciones, sino que les hablaré del Padre claramente. Ese día les pedirán al Padre en mi nombre. Con esto no quiero decir que yo les voy a pedir por ustedes, y es que a ustedes el Padre mismo los quiere, porque me han querido a mí y han creído que yo vine como representante de Dios. Vine al mundo como representante del Padre. Ahora dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron: ahora sí que hablas claro, sin usar comparaciones. Ahora sabemos que lo sabes todo y que no necesitas que nadie te pregunte. Por esta razón creemos que viniste de Dios. Jesús le contestó: ahora creen. Escuchen esto. Viene la hora. De hecho, ha llegado ya en que serán dispersados. Cada uno se irá a su propia casa y me dejarán solo. Aunque no estoy sola, solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz por medio de mí. En el mundo van a tener sufrimientos, pero sean valientes, que yo he vencido al mundo. Juan 17. Después de decir estas cosas, Jesús levantó la mirada al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, así como le has dado autoridad sobre todas las personas para que les dé vida eterna a todos los que le diste. Esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero y a quien tú enviaste, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, he completado la obra que me encargaste. Así que ahora, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que yo tenía junto a ti antes de que el mundo existiera. Les he dado a conocer tu nombre a quienes me diste del mundo. Eran tuyos y me los diste, y han obedecido a tus palabras. Ahora han llegado a saber que todas las cosas que me diste vienen de ti, porque les he dado el mensaje que me diste. Y ellos lo han aceptado y realmente han llegado a saber que vine como representante tuyo. Y han creído que tú me enviaste. Pido por ellos, no pido por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y yo he sido glorificado entre ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y yo me voy a ti. Padre Santo, cuídalos. Por causa de tu propio nombre, el que tú me diste, para que sean uno así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos, yo los cuidaba por causa de tu propio nombre, el que tú me diste, y los he protegido. Y ninguno de ellos ha sido destruido, excepto el hijo de la destrucción,
para que se cumplieran las Escrituras. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que ellos sientan plenamente mi felicidad en su interior. Les he comunicado tus palabras, pero el mundo los ha odiado porque no son parte del mundo, igual que yo no soy parte del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son parte del mundo, igual que yo no soy parte del mundo. Santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envié al mundo. Y me santifico por ellos para que ellos también sean santificados mediante la verdad. No te pido solo por ellos, sino también por los que pongan su fe en mí gracias a las palabras de ellos, para que todos ellos sean uno, tal como tú, Padre, estás en unión conmigo y yo estoy en unión contigo. Que ellos también estén en unión con nosotros, así el mundo creerá que tú me enviaste. Les he dado la gloria que me diste para que ellos sean uno, igual que nosotros somos uno. Yo en unión con ellos y tú en unión conmigo para que estén completamente unidos. Así el mundo sabrá que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo esté, para que vean la gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo realmente no ha llegado a conocerte, pero yo te conozco y ellos han llegado a saber que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre y seguiré dándolo a conocer para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo esté en unión con ellos. 18, Juan 18. Después de decir estas cosas, Jesús se fue con sus discípulos al otro lado del valle de Cedrón, y entró con ellos en un huerto que había allí. Judas, el que lo iba a traicionar, también conocía el lugar, ya que Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Así que Judas se presentó con el destacamento de soldados y guardias de los sacerdotes principales y de los fariseos. Llegaron con antorchas, lámparas y armas. Y entonces Jesús, sabiendo todo lo que le iba a pasar, dio un paso al frente y les preguntó: ¿a quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Soy yo, les dijo él. Y Judas el traidor también estaba con ellos. Pero cuando Jesús les dijo: soy yo, retrocedieron y cayeron al suelo. De modo que les preguntó otra vez: ¿a quién buscan? Le dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús le contestó: ya les dije que soy yo. Así que si me están buscando a mí, dejen que estos hombres se vayan. Esto pasó para que se cumpliera lo que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó, atacó al esclavo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El esclavo se llamaba Malco. Pero Jesús le dijo a Pedro: mete la espada en su vaina. ¿Acaso no debo beber de la copa que me ha dado el Padre? Entonces los soldados, el comandante militar y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, porque era el suegro de Caifás, que ese año era sumo sacerdote. De hecho, este Caifás era el mismo que les había sugerido a los judíos que les convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Ahora bien, Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús, y a ese discípulo, como era un conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del sumo sacerdote. Pero Pedro se quedó afuera junto a la puerta. Así que el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, salió a hablar con la portera y llevó a Pedro adentro. Entonces la sirvienta, que era la portera, le preguntó a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le contestó: no lo soy. Como hacía frío, los esclavos y los guardias habían hecho un fuego de carbón y estaban allí de pie, calentándose alrededor de él. Pedro también estaba con ellos calentándose. El sacerdote principal interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre lo que enseñaba. Jesús le contestó: he hablado públicamente a todo el mundo. Siempre enseñé en las sinagogas y en el templo, donde todos los judíos se reúnen, y no dije nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a quienes oyeron lo que les dije. Ahí están ellos, saben bien lo que dije. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias que estaban allí le dio una bofetada y le dijo: ¿así le contestas al sacerdote principal? Jesús le respondió: si he dicho algo malo, dime qué fue. Pero si lo que he dicho es cierto, ¿por qué me pegas? Luego Anás se lo mandó atado a Caifás, el sumo sacerdote. Mientras tanto, Simón Pedro seguía allí de pie, calentándose. Entonces le preguntaron:
¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó. Dijo, no lo soy. Uno de los esclavos del sumo sacerdote, que era pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Pero Pedro volvió a negarlo, y al instante un gallo cantó. Entonces llevaron a Jesús de la casa de Caifás a la residencia del gobernador. Era temprano por la mañana, pero ellos mismos no entraron en la residencia del gobernador para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Por eso Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó, ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron, si este hombre no fuera un delincuente, no lo habríamos entregado. De modo que Pilato les dijo, llévenselo y júguenlo a ustedes según su ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no se nos permite matar a nadie. Esto pasó para que se cumplieran las palabras que Jesús había dicho sobre la manera en que iba a morir. Pilato entró de nuevo en la residencia del gobernador. Llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿salió de ti a hacer esta pregunta o es que otros te han hablado de mí? Y Pilato le dijo, ¿acaso soy yo judío? Tu propia nación y los sacerdotes principales te entregaron a mí. ¿Qué fue lo que hiciste? Jesús le respondió, mi reino no es parte de este mundo. Si mi reino fuera parte de este mundo, mis ayudantes habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos, pero la realidad es que mi reino no es de aquí. Así que Pilato le preguntó, ¿o sea que tú eres rey? Jesús le contestó, sí, tú mismo estás diciendo que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Después de decir esto, salió de nuevo a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro que sea culpable de nada. Además, ustedes tienen la costumbre de que les pongan en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar, no, a él no, a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. 19, Juan 19. Pilato entonces mandó que se llevaran a Jesús y le dieran latigazos. Y los soldados trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza y le pusieron un manto púrpura. Se le acercaban diciendo, ¡viva el rey de los judíos! Además le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y le dijo a la multitud, escuchen, lo traigo aquí afuera para que sepan que no encuentro que sea culpable de nada. Así que Jesús salió con la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato les dijo, miren el hombre. Pero cuando los sacerdotes principales y los oficiales lo vieron, gritaron, ¡al madero con él! ¡Al madero con él! Pilato les dijo, llévenselo y ejecútenlo ustedes, porque yo no encuentro que sea culpable de nada. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó lo que ellos decían, tuvo más miedo todavía, y volvió a entrar en la residencia del gobernador y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Así que Pilato le dijo, ¿te niegas a hablarme a mí? ¿No sabes que tengo autoridad para ponerte en libertad y autoridad para ejecutarte? Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran concedido de arriba. Por eso el pecado del hombre que me entregó a ti es peor. A raíz de esto, Pilato siguió intentando encontrar la manera de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban, si lo pones en libertad no eres amigo de César, todo el que se hace rey se opone a César. Entonces Pilato, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado Empedrado, Gabata en hebreo. Era el día de la preparación de la Pascua, cerca de la hora sexta, y les dijo a los judíos, miren su rey. Pero ellos gritaron, ¡fuera, fuera! ¡Al madero con él! Pilato les preguntó, ¿entonces ejecuto a su rey? Los sacerdotes principales contestaron, no tenemos más rey que César. Después de eso les entregó a Jesús para que lo ejecutaran en el madero, y ellos se encargaron de él. Cargando con su propio madero de tormento, salió hacia el llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llamaba Gólgota. Allí lo clavaron al madero junto a otros 2 hombres, uno a cada lado y Jesús en el medio. Además, Pilato escribió un letrero y los puso en el madero de tormento. Decía, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Muchos de los judíos leyeron este letrero porque el lugar donde Jesús fue clavado, el madero, estaba cerca de la ciudad.
Además, el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego, pero los sacerdotes principales de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Pilato contestó: lo que he escrito, escrito está. Después de clavar a Jesús al madero, los soldados tomaron su ropa y la dividieron en 4 partes, una para cada soldado, y tomaron la túnica. Pero la túnica no tenía costuras porque estaba tejida de arriba abajo. Por eso se dijeron unos a otros: no la rompamos, echemos suertes para ver quién se queda con ella. Esto pasó para que se cumpliera el pasaje de las Escrituras que dice: se repartieron mis prendas de vestir y por mi ropa echaron suertes. Eso fue justo lo que hicieron los soldados. Junto al madero de tormento de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, también María, la esposa de Clopas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio allí cerca a su madre y al discípulo que él amaba, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la tuvo con él en su casa. Después de esto, sabiendo que ya todas las cosas se habían realizado, Jesús dijo: tengo sed. Así cumplieron las Escrituras. Y como había allí una jarra llena de vino agrio, pusieron una esponja empapada en vino agrio en una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vino agrio, dijo: se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Como era el día de la preparación, los judíos le pidieron a Pilato que se le quebraran las piernas a los hombres y se retiraran sus cuerpos, para que los cuerpos no quedaran en los maderos de tormento durante el sábado, porque aquel era un sábado grande. Por lo tanto, los soldados fueron y le quebraron las piernas al primer hombre y también al hombre que estaba en un madero junto a él. Pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le clavó una lanza en el costado y al instante salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado este testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que lo que dice es verdad, para que ustedes también crean. De hecho, estas cosas pasaron para que se cumplieran este pasaje de las Escrituras. No le quebrarán ni un hueso. Además, hay otro pasaje de las Escrituras que dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús, aunque en secreto porque le tenía miedo a los judíos, le preguntó a Pilato si podía llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato le dio permiso. Así que vino y se llevó el cuerpo. También llegó Nicodemo, el hombre que la primera vez había ido a ver a Jesús de noche, con una mezcla de mirra y aloes que pesaba unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, según la costumbre que tienen los judíos para enterrar a sus muertos. Resulta que había un huerto en el lugar donde él había sido ejecutado en el madero, y en ese huerto había una tumba nueva, en la que hasta entonces nunca había puesto a nadie. Por eso, como era el día de la preparación de los judíos y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Juan 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue a la tumba temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que habían quitado la piedra de la tumba. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús quería, y les dijo: se han llevado de la tumba al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces Pedro y el otro discípulo fueron para la tumba. Los dos se echaron a correr juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero a la tumba. Al agacharse para mirar adentro, vio allí las telas de lino, pero no entró. Entonces Simón Pedro, que venía detrás de él, llegó también, entró en la tumba y vio allí las telas de lino. La tela con la que le habían cubierto la cabeza a Jesús no estaba con las otras vendas, sino enrollada y colocada en un lugar aparte. Después también entró el otro discípulo, el que había llegado el primero a la tumba, y vio y creyó. Y es que todavía no entendían el pasaje de las Escrituras que decía que él tenía que levantarse de entre los muertos. Así que los discípulos volvieron a sus casas. Pero María se quedó de pie afuera llorando junto a la tumba. Mientras lloraba, se agachó para mirar adentro de la tumba y vio a 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le preguntaron: mujer, ¿por qué estás llorando? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Después de decir esto, ella se volvió y vio a Jesús allí de pie, pero no se dio cuenta de que era él.
Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: si tú te lo has llevado, Señor, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Al volverse ella, le contestó en hebreo: Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo: deja de agarrarte de mí, porque todavía no he subido al Padre. Vete a donde están mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue a ver a los discípulos y les dio la noticia: he visto al Señor, y les contó lo que Él les había dicho. Ya era tarde aquel día, el primero de la semana, y los discípulos, por miedo a los judíos, habían cerrado con llave las puertas del lugar donde estaban reunidos. Entonces Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: tengan paz. Después de decir eso, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: tengan paz. Tal como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Después de decir eso, sopló sobre ellos y les dijo: reciban Espíritu Santo. Si ustedes le perdonan los pecados a alguien, le quedan perdonados. Si no se los perdonan, no le quedan perdonados. Pero Tomás, uno de los 12, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Por eso los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: a menos que vea en sus manos la marca de los clavos, y meta mi dedo en la herida de los clavos y meta mi mano en su costado, jamás lo voy a creer. Ahora bien, 8 días más tarde, sus discípulos estaban de nuevo reunidos en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas con llave, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: tengan paz. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Deja de dudar y cree. Entonces Tomás le dijo: mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo: has creído porque me has visto. Felices los que no han visto y aún así creen. De hecho, Jesús también hizo delante de los discípulos muchos otros milagros que no están escritos en este rollo. Pero estos se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, por creer, puedan tener vida por medio de su nombre. 21. Juan 21. Después de esto, junto al mar de Tiberíades, Jesús se le apareció de nuevo a los discípulos. Se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, el que llamaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Y ellos le dijeron: nos vamos contigo. Así que fueron y se subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Entonces Jesús les dijo: hijos míos, no tienen nada que comer, ¿verdad? No, le contestaron. Y él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y encontrarán algo. Cuando la echaron, se llenó de tantos peces que no podían sacarla. Entonces el discípulo al que Jesús amaba, le dijo a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro se puso la ropa porque estaba desnudo y se lanzó al mar. Pero los otros discípulos fueron en la barca pequeña arrastrando la red llena de peces, porque no se encontraban lejos de la orilla, estaban solos a unos 90 metros. Cuando llegaron a la orilla, vieron un fuego, había pescado sobre las brasas. Cuando llegaron a la orilla, vieron un fuego, había pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Así que Simón Pedro subió a bordo y arrastró a tierra la red, que estaba llena de peces grandes. Había 153, pero a pesar de que habían tantos, la red no se rompió. Jesús le dijo: vengan a desayunar. Ni uno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la 3.ª vez que Jesús se les apareció a los discípulos después de haber sido levantado de entre los muertos. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: alimenta mis corderos. De nuevo, por 2.ª vez, le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejitas.
Por tercera vez le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que por tercera vez le preguntaba, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús le dijo, alimenta a mis ovejitas. De verdad te aseguro que cuando eras más joven, tú mismo te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando envejezcas, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Dijo esto para indicar con qué tipo de muerte Pedro glorificaría a Dios, y después de decírselo añadió, continúa siguiéndome. Pedro se volvió y vio que detrás de ellos venía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Por eso cuando lo vio, Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué va a hacer de este? Jesús le dijo, si quiero que se quede aquí hasta que yo venga, ¿qué te importa? Eso a ti. Jesús le dijo, si quiero que se quede aquí hasta que yo venga, ¿qué te importa eso a ti? Tú continúas siguiéndome. Por eso, quiero decir esto porque lo tengo en la garganta. Es como que Jesús fue irónico cuando le preguntó 3 veces que si lo quería, ¿no? O sea, ¿me querés? Sí, bueno, cuida mis ovejitas. Sí, ¿me querés? No. ¿Por qué justo también Pedro lo negó 3 veces? Es una traición, y el número 3 es una traición. O sea, es una repetida traición. Es como... Y aparte, ¿por qué también a Pedro se le entregó supuestamente las llaves del cielo o del Hades o de la muerte, ¿no? Es como que... Como si en realidad Pedro no fuese realmente un buen apóstol de Jesús. Como si realmente, no sé, porque yo no quiero... Encima hay un libro escrito, 2 cartas escritas por él, ¿no? Pero después vamos a ver qué es lo que dice él, porque tenemos que tomar todo con pinzas. Aparte de lo que cada uno va razonando sobre lo que va leyendo, ¿no? Si el cuerpo ungido o el cuerpo gobernante no dice o no se da cuenta de algo que, no sé... Para mí es muy obvio que Pedro era muy traidor en cuanto a todo, porque aparte era muy impulsivo y una persona muy impulsiva que no piensa lo que hace. Es como digno de ser llamado un diablo, un mentiroso, un traidor, ¿sí? Me parece que es así, 22. Por ahí es una locura mía, ¿no? Yo tengo una desconfianza, es como que... no sé, algo no me cuadra. O no me encaja acá. Bueno, el 22 lo leímos en alemán. Jesús le dijo, si quiero que se quede aquí hasta que yo venga, ¿qué te importa eso a ti? Tú continúas siguiéndome. Por esta respuesta que le dio Jesús también, es como que Jesús es como que lo decía pero no lo decía, como que realmente, pero como él lo amaba tanto, se supone, ¿no? Acá hay como algo misterioso, como algo secreto, como algo que Jesús se da cuenta, pero del todo no lo decía, ¿no? No terminaba de decir, vos sos un traidor, ¿no? Como cuando uno mira de costado a alguien que... ¿no? Pero se supone que la persona a la que uno está mirando de costado no te tiene que ver justo que lo estés mirando así. O sea, que tenía mucho tacto Jesús, y era un maestro. El 23 dice, por eso, entre los hermanos corrió el rumor de que este discípulo no iba a morir. Ah, mirá. Pero Jesús no le dijo que no moriría. Lo que dijo fue, es verdad, cuando sea viejo no va a poder hacer nada de lo que hacía en ese momento. Lo que dijo fue, si quiero que se quede aquí hasta que yo venga, ¿qué te importa eso a ti? O sea, metete en lo tuyo. Y lo de él era traicionar a Jesús, evidentemente, ¿no? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito. Y sabemos que su testimonio es verdadero. De hecho, Jesús hizo muchas otras cosas que si alguna vez se escribieran en detalle, supongo que el mundo mismo no podría contener los rollos que se escribirían en este texto hasta ahora. Este es el discípulo. O sea, que ¿quién escribió Juan fue Pedro? Por lo que entendí, a ver quién es. En una llamadita cada uno de esos estaba en la mesa junto a Jesús. A ver, tiene que haber acá en la Biblia donde dice quién escribió.
¿Quién escribió Juan? No, porque se supone que Juan lo escribió Juan. Pero Juan ya estaba muerto para cuando Jesús murió, así que no puede ser que Juan haya escrito Juan. Entonces, vamos a ver información sobre Juan, a ver qué nos dice. Escritor Juan dice, ¿dónde se escribió? ¿En Éfeso o cerca? ¿Cuándo se completó? En el 98 era común. Tiempo que abarca... Cuando Juan escribió su relato, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas habían estado en circulación por más de 30 años. Aún así, Juan tenía mucho que añadir al registro de la vida y el ministerio de Jesús. Alrededor del 90% de su libro contiene información que no se abarca en los otros 3 evangelios. Es verdad, el evangelio de Juan es el único que habla de la existencia de Jesús antes de venir a la tierra. También es verdad, por eso yo dije, y aparte por el embarazo de Elizabeth, era la mamá de Juan, que era un ángel. El relato de Juan comienza con esa importante verdad y luego incluye el testimonio de Juan el Bautista y del propio Jesús. Hay 6 milagros, acá hay textos que confirman lo que estoy diciendo, lo que estoy leyendo acá en esta información. Hay 6 milagros de Jesús que se mencionan únicamente en el relato de Juan, incluidos el primero, la transformación del agua en vino, y el último, la pesca de una gran cantidad de peces, que realizó después de haber resucitado. Al parecer, Juan fue de los primeros discípulos de Juan el Bautista que fueron presentados a Jesús y uno de los primeros 4 a quienes Cristo invitó a ser sus seguidores. Juan, que quizás era primo de Jesús, cultivó una amistad tan estrecha con él que llegó a ser conocido como el discípulo que Jesús amaba. Juan presenció la desgarradora escena de la ejecución de Jesús. Cuando él le confió el cuidado de su madre a Juan. Estamos hablando de Juan el Bautista, estamos hablando de Juan el discípulo, o sea, creo que es el hermano, entonces, medio hermano de Jesús. Además fue Juan el que adelantó a Pedro cuando ambos corrían hacia la tumba para comprobar la noticia de que Jesús había sido resucitado. Juan pone por escrito muchas de las conversaciones personales de Jesús, tanto con sus discípulos como con sus enemigos, en vez de centrarse en las palabras que les dirigió a las multitudes. Pinta un retrato íntimo de Jesús, por ejemplo, incluye la más larga de sus oraciones al Padre, de las que se tiene registro, que está en Juan 17, 1 al 26. El Evangelio de Juan revela de forma sublime el cálido afecto que existe entre el Padre y el Hijo, es verdad, también eso lo noté, así como la relación que alguien puede tener al estar en unión con ellos. Juan emplea las palabras griegas para amor y amar con más frecuencia que los escritores de los otros 3 evangelios juntos. Según muchos especialistas, el papiro Rallans puede ser 3.457, un pequeño fragmento de papiro del Evangelio de Juan que contiene algunos versículos del capítulo 18, es el manuscrito en griego más antiguo disponible de las escrituras griegas cristianas. Fue encontrado en Egipto y data de la primera mitad del siglo II de nuestra era. Siglo II. O sea, el 200. Sería el hecho de que hubiera una copia del Evangelio de Juan circulando en Egipto para esa época es un fuerte indicio de que las buenas noticias, según Juan, fueran puestas por escrito en el siglo I de Juan y que Juan fue su escritor. Juan escribió su Evangelio para los que lo leyeran pudieran creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y pudieran tener vida por medio de su nombre. Está muy bueno, porque lo que dice Juan no lo dice ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Bueno, ya con esto terminamos entonces la vida de Jesús desde el inicio, como persona, como ser humano, en la matriz de María, hasta su muerte, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora, ya mañana, si Dios quiere, pasado, vamos a empezar con Hechos de los Apóstoles. Ahora vamos a ver qué es lo que hicieron ellos. O sea que toda la parte más importante de la Biblia ya la tenemos leída. Y nos faltan re poquito, muy poquito nos falta, porque después todas las cartas que se vienen de ellos a las distintas congregaciones que ellos arman son muy cortitas, muy cortitas. Así que rápidamente vamos a terminar ya la primera lectura de la Biblia juntos. Así que muchísimas gracias por seguirme con la lectura. Para pensar en estos 4 escritores o discípulos o apóstoles de Jesús, mejor dicho, porque son importantes, todo lo que escribieron también es muy importante, es que todos coinciden en que, bueno, más allá del mandamiento que Jesús dio del amor al prójimo y el amor a Dios y el amor a uno mismo también, ¿no? Eso es importante, es que en realidad Jesús nunca dijo que la ley de Moisés, que en realidad no era la ley de Moisés, sino que
Jehová se la dio a Moisés y Moisés se la dio a los judíos o a los israelitas o a toda la tribu de Jacob, las 12 tribus de Jacob, no es que eso quedó totalmente abolido, sino que hay cosas que son básicas de la ley que mismo las debemos tener en cualquier constitución de cualquier país, ¿no? Como no asesinar y como, por ejemplo, ahora salió, a ver si puedo, en la pregunta de los lectores, bueno, si vamos a jw.org, me encanta esto que es una pregunta de los lectores, me parece, acerca de, mira, jw.org, yo en español voy a donde dice lo nuevo, vea lo nuevo, dice, vamos pasando, hay un cartelito que dice vea lo nuevo y acá me encantó esto. ¿Cómo trata? Hay una pregunta, ¿no? Preguntas frecuentes, dice. Esto se sacó el 12, hoy, mira, recién. Y dice, ¿cómo tratan a los testigos de Jehová quienes ya no pertenecen a su religión? Bueno, los testigos de Jehová, dice, a ver si sacan esta parte. Miren, como para tener en cuenta esto, porque es re importante esto. ¿Cómo tratan los testigos de Jehová quienes ya no pertenecen a su religión? Los testigos de Jehová nos esforzamos por tratar a todos con amor, nos esforzamos, está muy bueno eso, gracias. Con amor, amabilidad y respeto. Si un testigo ya no asiste tanto a nuestras reuniones, ni predica con regularidad o incluso ha dejado de hacerlo, tomamos la iniciativa de comunicarnos con él y le aseguramos que lo queremos y al mismo tiempo tratamos de reavivar su deseo de acercarse a Dios. En algunos casos las acciones de una persona pueden hacer que se le saque de la congregación. Se supone que se la saca con unas reuniones donde esa persona confía en los ancianos o superintendentes de ese momento y conversan, ¿no? Tienen unas conversaciones como para arreglar el problema que tienen. La situación es poner en qué falló o en qué siente que falló. Ahora vamos a ver. En algunos casos las acciones de una persona pueden hacer que se le saque de la congregación. Basado esto en 1 Corintios 5:13. Carta de Pablo. Ahora bien, amamos tanto a nuestros hermanos que antes de que alguien sea sacado de la congregación, tratamos de ayudarlo para que eso no suceda. Se supone que cuando hay un comité, antes le decíamos, ¿no? Ahora no se dice más así. No sé cómo se dice. Incluso gracias a Dios, incluso si se le saca de la congregación, seguimos mostrándole amor y respeto, tal como la Biblia nos anima a hacer. ¿Qué puede hacer que una persona se le saque de la congregación? Antes se decía expulsar, ahora no es sacar de la congregación, no, ya no es más. Dicen en el anuncio que ya no es más testigo de Jehová. La Biblia dice claramente que si un cristiano comete un pecado grave y se niega a cambiar, se le debe sacar de la congregación. 1 Corintios 5:11-13. Si la persona no está dispuesta a cambiar, no se muestra realmente arrepentido o arrepentida por lo que hizo. Sí, pequé, pero bueno, no sé cómo sucedió, qué sé yo, no reconoce su debilidad o no quiere o no le importa más seguir adelante. Y se supone que ellos saben cómo, se supone. Ahora bien, ¿qué pecados son tan graves como para que una persona sea sacada de la congregación? Vamos a ver, la Biblia enumera, entre otras cosas, el adulterio, la borrachera, el asesinato, la violencia doméstica y el robo. La violencia doméstica, ¿verdad? O sea que si un hermano le pega a su cónyuge, porque son testigos, pudiera ser expulsado. El adulterio, que es cuando una persona está casada y tiene relaciones sexuales con otra persona, ¿no? Y bueno, y está 1 Corintios 6:9, que dice 6:9 y 10, dice: ¿o es que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Las personas que son sexualmente inmorales, los idólatras, los adúlteros, los hombres que se someten a actos homosexuales, los hombres que practican la homosexualidad, los ladrones, los codiciosos, los borrachos y los injuriadores, los extorsionadores, no heredarán el reino de Dios. Los extorsionadores. Que bueno, ¿no? Por eso dice entre otras cosas. Ahora Gálatas 5:19-21 dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes y son la inmoralidad sexual, la impureza, la conducta descarada, la idolatría, el espiritismo, las enemistades, las peleas, los celos, los arrebatos de ira, las riñas, las divisiones, la formación de sectas, la envidia, la borrachera, las fiestas descontroladas y cosas como esta. Les aviso, como ya les advertí antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Excelente, entonces, para tenerlo en cuenta, las peleas, las enemistades, los celos, la idolatría, el espiritismo, la conducta descarada, ¿no? Entonces, cuando estamos en guerra con una persona o cuando están en guerra contra nosotros,
ya sabemos que hay una base como para que si la otra persona no sé, entonces hablar con los ancianos y exponer toda la situación, ¿no? Pero esto es como muy delicado, así que Jehová juzgue. 1 Timoteo 1, 9 y 10 dice: y se reconoce que la ley no se establece para el justo, sino para los que violan la ley y los rebeldes, los irreverentes y los pecadores, los desleales y los que profanan las cosas sagradas, los que matan a sus padres y los que matan a sus madres, los asesinos, las personas que son sexualmente inmorales, los hombres que practican la homosexualidad, los secuestradores, los mentirosos y los que juran en falso, así como para cualquier otra cosa que se oponga a la enseñanza sana. Me quedé pensando en el texto anterior, ¿no? Donde dice Gálatas, la envidia. Entonces, si una persona, una esposa de un anciano, te está acusando de que vos sentís envidia, cuando en realidad no es así, se está equivocando, entonces, en un juicio, que decida Dios. Pero igual se le pudiera llevar al juicio a esa persona por injurias, ¿no? Porque los mentirosos tampoco heredarán el reino de Dios, dice la Biblia. Entonces, resumidos todas estas razones por las cuales a una persona se la sacaría de la religión de los testigos de Jehová, coinciden con la base de la ley que Jehová le dio a Moisés para que se la entregue a las 12 tribus de Israel. Entonces, toda constitución de todo país o de todo el mundo debería basarse en esto. Y se supone que sí, en realidad todas las constituciones de los países se basan en estas leyes divinas. Es decir, la ley de Moisés no quedó abolida con la muerte de Cristo Jesús. Lo que hizo Jesús fue venir a entregar su vida para que nosotros podamos heredar vida sin tener que morir. Y para que aprendamos a tener una buena relación con Jehová. Así que bueno, dejamos acá. Y mañana, si Dios quiere, que nos levantamos bien de esta gripe que voy teniendo. Si va todo bien, mañana pasado seguimos con más lectura y empezamos el capítulo 1 de Hechos, sería. Así que hasta mañana, si Dios quiere. Chao, gracias.